Entonces, para hablar de la relación Trump-Vladimir Putin y del ataque de Trump a Zelensky, el presidente de Ucrania, en el que lo llama dictador, y le da además un ultimátum para llegar a un acuerdo de paz, nadie mejor que Talia Ijan. Hola Juan, muy buenos días. Que tiene sangre rusa en sus venas, por cierto. Sí, es correcto, pero pues aquí estamos para analizar. Por cierto, esta semana sí estamos enfrentando una crisis diplomática bastante interesante y un cambio súper drástico en la política exterior estadounidense. El día miércoles, por la primera vez desde el inicio de esta guerra de Estados Unidos, los representantes diplomáticos de Estados Unidos y de Rusia se sentaron sobre la mesa en Riad para hablar sobre la guerra, donde Europa no participó, donde Zelensky no participó, Ucrania no participó. Entonces ahorita estamos viendo justo un cambio muy radical. Desde el inicio, Estados Unidos fue el promotor principal sobre todo el discurso de la soberanía, criticando incluso todas las otras potencias, apoyando a Ucrania, provocando a Ucrania, dando armas a Ucrania, mientras que lo estaba endeudando día por día. Y hoy se ven a cobrar a Zelensky, y de repente toda la semana vemos una propaganda de difamación muy fuerte, no únicamente por parte de Trump, sino por parte de todos estos políticos republicanos, trumpistas, que ahorita están en el poder. Y a mí me sorprende eso mucho porque pues tan explícitamente, o sea, te apoyamos, te provocamos y hoy te estamos dejando solos, pues lamentablemente eso ya se sabía. Y de eso hablábamos y de eso justo criticábamos al occidente por esto. ¿Y quién pierde aquí? Pues al parecer Estados Unidos sí se pone sobre la mesa para negociar con Rusia porque tienen un interés. Quieren 50% de las tierras raras en Ucrania, se lo plantearon, Zelensky lo negó, pero ¿cuánto tiempo más tiene Zelensky? Porque también hay que tomar en consideración que Zelensky el día de hoy, por el tema de conflicto, no es el presidente legítimo, él había cancelado las elecciones y es por eso que justo Trump de repente lo llama dictador. Y tenemos una Ucrania que se quedó sola, o sea, está enfrentando una crisis humanitaria, una crisis migratoria, de infraestructura, energética, todo. ¿Y quién va a ayudar a Ucrania? Pues el día de hoy nadie. Y también justo de una manera muy triste vemos la hipocresía occidental, una guerra que ellos causaron y al final de cuentas los grandes, las potencias se sientan sobre la mesa y ni siquiera hablan con el país que en este caso pues sufrió, pero también, o sea, ¿sí? Yo creo que por astutos, los europeos querían como sacar más interés de ese territorio, pero vieron que esta guerra les salió mucho más costoso, ¿sí? Y mucho más dañino. Cambió la narrativa, Talia Ijan, sí, con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania en un 100%. Yo te pregunto, aquellas personas que con la bandera de la democracia y de las libertades y de los derechos pusieron a su vez la bandera de Ucrania en sus perfiles, así, ¿cómo quedaron? Pues yo creo que quedaron como payasos. A ver, así quedaron. No sé de qué ibas a poner eso, pero qué bueno que dije esto. Hay aquí producción, por favor. Es que, o sea, no, pero es en serio, pero justifícalo, o sea, no nada más aventemos el chiste. ¿Por qué quedaron como payasos aquellos que decían proteger y solidarizarse, con Zelensky, con la bandera de la democracia y de la justicia y de los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Por qué quedan como payasos? Es una guerra híbrida. ¿Y qué es una guerra híbrida? Es una guerra que involucra muchos factores no tradicionales. No estamos únicamente hablando de las armas, sino también de los medios de comunicación, de la tecnología, de inteligencia artificial, de muchos mecanismos de propaganda. Entonces, claramente durante todo ese tiempo vimos una lucha entre los medios más conocidos estadounidenses y los medios estatales de Rusia. Entonces, claramente, toda la escuela occidental se adoptó ese papel y decidieron apoyar a Ucrania, pero cada día que según estaban apoyando, pues estaban dañando al pueblo ucraniano en este caso. Y yo, ¿o sea, simulación por parte de Zelensky y de Ucrania? ¿O qué es? No de Zelensky, yo creo que Zelensky nunca fue como un tomador de decisión. Es una zona geopolíticamente difícil, pues, es por su naturaleza. O sea, tradicionalmente Ucrania ha tenido antes incluso presidentes muy prorrusos. Deja que sean neutrales o prorrusos. Zelensky llega como una figura muy proeuropea, como una figura que quiere anexar a Ucrania a la OTAN y, o sea, viola prácticamente los acuerdos de Minsk. Entonces, esto es una amenaza hacia la integridad territorial de Rusia
Rusia según la política exterior rusa. Y siempre Rusia lo había advertido. Entonces, claramente aquí se percibe como agresor Rusia, pero todo el mundo todo el tiempo ignoró los discursos de Rusia sobre la mesa que decían, a ver, que no se expande la OTAN. ¿Y por qué los ignoraron? Por una cuestión de alianza política, de preferencia ideológica, ¿por qué? Yo creo que por múltiples razones. Pues para empezar, Trump ahorita no lo está ignorando porque es una figura anti-establishment en este caso, entonces sí resiste y lo importa como el tema económico. ¿Por qué habían ignorado a Putin? Pues yo creo que es una rivalidad tradicional, ¿no? Entre el mundo occidental y Rusia desde los tiempos de Rusia socialista, y es bastante difícil porque Rusia es el país más grande de todo el mundo, Sí. Entonces sí tiene intereses de mantener su influencia en la región. ¿Podemos esperar un cese al conflicto pronto? Mira, chance no pronto, pero hay etapas y en la mesa de negociación se tocó un poquito este tema. Yo creo que lo más probable es que se acuerde un cese al fuego, puede ser temporal, y después lo que nos hace falta son las elecciones, porque Zelensky se va. ¿Cuándo se celebran? Pues la verdad es que no tenemos fecha porque Ucrania los había cancelado, pero sí van a tener que poner un nuevo presidente. Zelensky ya. ¿Y lo van a hacer? Yo creo que sí ¿Van lo a van convocar a hacer. elecciones? El primer interesado en que no haya elecciones es Zelensky, Talia. Pero ¿quién reconoce a Zelensky? Le está yendo muy mal ahorita la percepción pública, incluso en los medios, en los medios de comunicación, en redes, se está cambiando. Le están llamando dictador, que él era un héroe. ¿Te Así acuerdas es. que estaba Era en un Times héroe. como exactamente, como un salvador, como un representante de democracia? Entonces, yo creo que sí podemos predecir que, o sea, tienen que establecer elecciones y después de eso sí se va a tener que firmar un acuerdo internacional, no tipo como los acuerdos de Pero Minsk. ¿cómo que un acuerdo internacional? ¿Y qué pasa con los acuerdos internacionales, Talia Illan? ¿Cuándo los han respetado? ¿Qué sucede con la ONU en este conflicto y en otros temas de interés va a estar nacional? entre la ONU. No, pero por eso te estoy diciendo, o sea, ¿de qué funciona? ¿De qué sirve? ¿Cuándo podemos esperar que dejen de cometerse homicidios, de que dejen de asesinar personas por este conflicto absurdo que ya lleva demasiado tiempo? Pues yo creo que sigue siendo una guerra prolongada y ahorita las dos partes, Estados Unidos y Rusia, tienen diferentes intereses. Estados Unidos tiene un interés económico, quiere literalmente explotar, colonizar a Ucrania. Y Rusia quiere las tierras prorrusas, que ya incluso 18% de Ucrania pues ya lo domina Rusia. Entonces ese conflicto geopolíticamente ya fue ganado por parte de Rusia, pero Rusia perdió mucho prestigio diplomático, recibió muchas sanciones. Entonces estos temas yo creo que son temas de poder que Rusia podría sentar sobre la mesa para negociar, porque también se predice que es muy probable que Putin y Trump hablen. Entonces aquí no son actos de altruismo, pero dos poderes tienen intereses y tienen también pues sus agendas nacionales e internacionales en este caso. Pues está complicado, Así pero es. podemos ver a través de las declaraciones de Donald Trump y el ultimátum que le pone a Ucrania para que haya un acuerdo de paz, una luz al final. Yo creo que sí, a final de cuentas es algo positivo. O sea, en política no hay buenos y malos. Yo creo que es más bien todos son malos, podríamos decir, porque son las grandes potencias. Claro. Bueno, pues Talia, no te vayas. Nos acabas de dar un panorama muy claro, muy conciso de lo que sucede en este conflicto que ha escalado demasiado.